Bon día, este es el 31º video de Después de Viejo Youtuber y vamos a tratar el estándar de Historia de España para Bau, titulado Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de esa integración. Bueno, a ver, por integración en Europa, en Europa, que yo sepa, siempre tuvimos, ¿no? Creo que no cambiamos de continente nunca. Lo que se refiere aquí es el proceso de integración en la Comunidad Económica Europea y posteriormente Unión Europea. Pero eso no es estar en Europa. Repito, en Europa ya estábamos, ¿vale? Pero bueno, en fin, entrando al grano. Recordamos que ya en la época de Franco se había pedido la adhesión a la Comunidad Económica Europea, fundada en los años 50, pero que no pasaron bastante de ello por el propio régimen político que tenía España, y en el año 77 ya lo solicita también Adolfo Suárez, ya porque ya, bueno, puede presentar credenciales por lo menos un poco más aceptables. Ahora sí va a ser un proceso que evidentemente va a durar bastante, porque había que acompasar, digamos, había que cumplir una serie de criterios para acompasar, digamos, la economía española a ese proceso de integración. Eso al final, bueno, se llega en el año 85 a la firma de un tratado de adhesión de España y de Portugal, porque en esta época, bueno, normalmente las ampliaciones de la Comunidad Económica Europea son en bloques, son por grupos, ¿no? Es muy raro que entre un país solo, siempre entran varios a la vez. Bien, pues entonces España entra junto con Portugal, firman el tratado en 1985 y esa integración en la CE como miembros de pleno derecho se hace efectiva el 1 de enero de 1986. Luego, posteriormente, España va a ser uno de los firmantes del Tratado de Maastricht en 1992, que es el que supone el paso de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea y además donde se empieza el proceso que va a llevar una década después a la aparición o la desaparición de varias de las monedas nacionales de varios de los países de la Unión Europea y la sustitución por una moneda única que es el euro. Bien, los efectos del ingreso. Hay que decir que España arrastraba un enorme complejo digamos, de inferioridad respecto a los países más desarrollados de Europa Occidental. Resultado de su atraso histórico que se había visto agravado después por 40 años de dictadura y por haber quedado excluidos de alguna forma de esos años dorados de cierta medida del capitalismo del welfare state y de la época keynesiana, del capitalismo fordista también. Entonces, ese complejo de inferioridad que se traduce, bueno, pues que era un atraso económico respecto a los países desarrollados de Europa Occidental, también un atraso cultural y de costumbres bastante notable, pues hizo que el europeísmo se convirtiera en una especie de ideología oficial compartida por casi todo el abanico político de izquierda y derecha. La idea de la integración en la Comunidad Económica Europea se consideraba algo bueno en sí mismo, prácticamente sin ningún tipo de consideraciones y con muy poca crítica. Y eso la verdad creo que tuvo, bueno, creo que bastantes consecuencias y concretamente para nosotros los asturianos creo que las tuvo bastante malas. Y me explico. El resultado de la integración en la Comunidad Económica Europea tiene como resultado, bueno, pues que los países más desarrollados, lo que convierten a España, como ocurre también con otros países como Grecia, por ejemplo, o Portugal, lo convierten en cierta medida como un mercado consumidor de sus productos industriales. Y para eso, claro, para que ese mercado consumidor tenga recursos, pues tenga capacidad de compra, bueno, pues hay que de alguna forma subvencionarlo. Por lo tanto, lo que ocurrió con el caso de España en la Comunidad Económica Europea es que llegó bastante dinero de la Comunidad Europea para que España modernizara su estructura económica y eso le permitiera también, pues eso, ser el mejor consumidor de los productos industriales del norte de Europa. El resultado es que entre 1985 y 2013 el PIB español se duplica, lo cual bueno, es un avance muy sustancial. El PIB español crece a un ritmo más rápido que el de los países más desarrollados de Europa Occidental. Y digamos que si la renta per cápita española era en torno al 70% de la media de la Comunidad Económica Europea cuando se ingresa, bueno, más bien pocos años después, en el año 2014 era del 92% de esa renta media de la Unión Europea, lo cual es un avance en ese sentido, bueno, pues bastante notable. No sé si en el caso de Asturias, en Asturias fue al revés, que realmente en Asturias el crecimiento económico se ralentizó y el crecimiento de la renta per cápita también, pero en el conjunto de la economía española el resultado macroeconómico fue ese. El comercio exterior se multiplicó al estar en un mercado único, evidentemente, y luego, sobre todo, con una moneda única, pues se acelera todavía más el proceso, se multiplica más o menos entre por 7 o por 8.
Y además llega una gran cantidad de inversiones europeas que se invierten, por ejemplo, en el caso de España, en infraestructuras. Otra cosa es cómo se hicieron esas infraestructuras, si eran más necesarias o menos, si tenía un criterio político o un criterio más económico, o cómo se benefició fundamentalmente el centro y el eje mediterráneo, y luego zonas como el norte peninsular, pues quedamos aquí abandonados un poquitín de la mano de Dios, que efectivamente así fue. Y luego también hay otro factor muy importante, otro efecto de la integración en las estructuras comunitarias, que es la desindustrialización. Se instalan empresas, pero luego lo que es la industria propiamente dicha, la industria pesada en España experimenta una reducción, bueno, bastante curiosa. Y en el caso de zonas de amplia tradición industrial, como en el caso de Asturias, bueno, pues digamos que se notó todavía mucho más. Ahí empieza la muerte definitiva ya de la minería del carbón, que es el cierre de las últimas minas, vino como resultado, pues eso, de cumplimiento de, cumplimiento de una normativa europea que además los propios gobiernos españoles le hicieron mucho primero que otros, así ya como especial alegría, pero también pasa con otras industrias que quedan un poco, bueno, obsoletas para competir en el mercado internacional, mercado globalizado, o bien directamente porque no convenía que hubiera competencia para la economía alemana, por ejemplo, para la industria alemana. Con lo cual el resultado, repito, en zonas de amplia tradición industrial como la nuestra, el resultado es bastante tremendo, a pesar de que se regara con una serie de millones para supuestamente reinvertir en la actividad productiva, pero que ahí no fue así porque la gestión política, hay que decir que aquí fue bastante nefasta en ese sentido. La economía española se convirtió en una economía relativamente bastante competitiva dentro del mercado globalizado, pero por una razón fundamental, que es más bien por la baja cualificación de la mano de obra y los escasos sueldos. Es decir, las empresas, la industria instalada en España, de esas empresas multinacionales, muchas de ellas de la Unión Europea, es competitiva porque compite pues eso, en bajo coste, pero no genera productos de alto valor añadido, porque esos son los productos industriales de la Europa del Norte. Y eso es una carencia grave que se nota precisamente cuando llega una crisis como la de 2008, que tiene como resultado, bueno, pues con una pérdida de empleo tremenda. Y el empleo que se genera también con una precariedad tremenda porque responde a muy baja cualificación y por lo tanto además con unos sueldos bastante bajos. El resultado es que la mano de obra española que sí está cualificada, al final o bien tiene trabajos que están muy por debajo de su cualificación profesional o bien directamente migra. Y eso es algo que se vino notando, por ejemplo, a partir de la última crisis, una migración bastante notable de mano de obra cualificada a otros países de la Unión Europea, pues por ejemplo, mucho por ejemplo, en el rama de la ingeniería o en el rama, por ejemplo, sanitaria, lo cual es tremendo porque implica también gastar dinero en formar mano de obra que luego va a rendir beneficios en otras tierras. Eso es algo que aquí en Asturias llevamos sufriendo ya desde hace bastante más de 20 años. Por lo tanto, cuando aquí, bueno, en Madrid se empezaron a hacer cruces porque la juventud emigraba, bueno, pues aquí llevamos viéndolo desde hace mucho tiempo antes. Por lo tanto, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El resultado final de esta integración europea en ese sentido es, yo creo que podríamos calificarlo de bastante agridulce, porque sí es verdad que a España llegó bastante dinero procedente de la Unión Europea y eso sirvió para modernizar sus infraestructuras. Repito, otra cosa es luego, bueno, pues que ese dinero a lo mejor se pudo gastar de una forma o de otra y con mejor o mayor o menor acierto, pero el resultado final es una estructura productiva bastante débil, porque España descansa en su poca industria y descansa también mucho en el turismo. Y entonces eso genera una economía, repito, bastante débil que cuando llega en crisis como la de 2008 y todavía no sabemos en qué va a dar ahora la que nos viene ahora con la actual pandemia, pues cuesta mucho más salir y se sufre bastante más. Por lo tanto, bueno, pues siempre se decía que éramos europeos honoris causa, pero yo creo que a veces los asturianos somos más bien europeos doloris causa. Somos europeos porque nos duele Europa, que nos manca, y bastante. Pero bueno, hasta aquí y que os preste.